Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a seguir viendo las variables y les voy a explicar un tema que sé que confunde a mucha gente y complica a mucha gente con respecto también a lo que vimos ayer, que son las variables. Como decía, esta clase se llama Scope. Acá tenemos Public Class Scope, ¿sí? Dentro de esta clase tenemos dos variables declaradas del tipo int. Ahora, estas dos variables son en realidad atributos de la clase. ¿Por qué se dice que son atributos de la clase? Porque nosotros sabemos que una clase, en realidad, cuando nosotros estamos creando una clase, lo que estamos creando es un molde para, en base a ese molde, generar un objeto. Y esas variables se van a transformar en propiedades de ese objeto. O sea, van a contener propiedades de ese objeto. Por ejemplo, un número, un color, un valor que obviamente puede cambiar. Por eso están dentro de variables. Ahora, hay que hacer una diferencia de lo que es un atributo de clase y una variable que está, por ejemplo, dentro de un método. Cuando una variable está dentro de un método, se dice que la variable es local. ¿Por qué se dice que es local? Porque esa variable se va a crear, se va a poner en funcionamiento y se va a destruir cuando salgamos del método. O sea, al momento de entrar al método, la variable se va a crear. Se va a usar durante la ejecución del método y cuando ese método devuelva el puntero al programa, esa variable se va a destruir. Si nosotros nos fijamos, estas variables que están declaradas aquí en la clase son accesibles desde el método. O sea, el método public void sumar puede acceder, puede leer el valor del atributo A y el atributo B. Y lo correcto es que lo hagamos con this, ¿sí? Lo correcto es usar this, pero aunque no usáramos this, aunque pusiéramos simplemente atributo y atributo, y no usáramos el this, de todas formas va a poder acceder a los valores que tiene entonces el atributo A y el atributo B. O sea, el alcance de los atributos, ¿sí? Cualquier atributo que yo declare dentro de una clase puede ser accedida por los métodos, ¿sí? Por los métodos que tiene esa clase. Ahora, si yo estoy en el método, por ejemplo, si yo me voy a la clase acá, testScope, para testear el scope, ¿sí? Fíjense que yo tengo public class testScope y bajo este tengo un método. Este es el método main, ¿sí? Método main. Esto es un método, ¿sí? Esto es un método. Si yo desde el método, ¿sí? Desde el método o en el método, yo creo una variable. Por ejemplo, yo acá creo, por ejemplo, int num igual a 10. No hay ningún problema, yo la puedo crear. Y la puedo usar dentro del main. Pero si yo la quisiera acceder fuera de este método main, o quisiera hacer algo con esta variable fuera de este método, no podría. O sea, porque esta variable solo va a ser vista y solo puede ser utilizada dentro de este método. Eso es porque la variable esta variable, se dice que es local. ¿Local a quién? Local al método. Recuerden que cuando está declarada dentro de un método, significa que solamente se va a crear al momento de ejecutarse el método y se va a destruir al momento de salir del método. Esto es importantísimo. Obviamente, si yo aquí abajo pongo un system out print ln y que me muestre num10, me lo va a mostrar. Pero yo quiero que se fijen que yo acá estoy llamando, o sea, yo acá lo que hice es instanciar un objeto de entonces scope, ¿sí? Basado en esta clase se llama scope, así que creo un objeto del tipo scope llamado variables igual new scope, ¿sí? Estoy usando el constructor por defecto, esto ya lo hemos aprendido, y cuando hago variables.sumar estoy accediendo al método sumar. Y el método sumar lo que hace es imprimir en una línea el atributo A y B. Y esto es para demostrarles a ustedes de que efectivamente
desde dentro de un método, yo puedo acceder a un atributo de clase, que no deja de ser una variable. ¿Sí? Entonces, si yo vengo aquí a TestScope, ¿sí? Vamos a buscarlo aquí, TestScope, y lo ejecuto, esto va a funcionar. Como vemos, sumamos los atributos A y B y el resultado fue 30. Lo que estábamos sumando entonces era 10 más 20, el resultado era 30. No tenemos ningún inconveniente. Los atributos de clase, recuerden que son los que nosotros les podemos poner adelante o les debemos poner adelante algún modificador de acceso. Por ejemplo, private, protected, o si no les ponemos nada, quedan con default o package, ¿sí? O public. En cambio, cuando nosotros hablamos propiamente de lo que conocemos o entendemos como variables locales, las variables locales no llevan, ¿sí? No llevan los modificadores de acceso. Las variables locales no les vamos a poner acá public int num igual a 10 o nada de todo esto, ¿sí? Normalmente las vamos a ver con el tipo de dato que alojan, el nombre y el valor, ¿sí? Y recuerden que estos serían variables locales. Hay una forma de declarar variables locales en Java, que no se las mostré ayer, que es que Java elija por nosotros el tipo de variable que va a alojar dentro. Y eso lo hacemos con la palabra var. Si yo coloco var y pongo num igual 10, ¿sí? O si pongo var igual num igual 10, pero lo pongo entre comillas, lo que va a hacer Java por mí es básicamente, va a detectar que yo estoy usando la palabra var, estoy colocando un nombre y estoy asignando un valor. En base al valor que yo esté asignando, Java le va a dar el tipo. O sea, cuando Java detecte que esto es un string, entonces le va a asignar por mí a num el tipo string. Cuando detecte que es un número entero, le va a asignar por mí a num que esta variable es de tipo int o entero. Cuando detecte que es por ejemplo, un booleano, le va a asignar automáticamente a num entonces el tipo booleano. Entiéndase, esto de que le va a asignar es que la va a definir como si lo hubiéramos hecho nosotros, como que si nosotros acá hubiéramos puesto string. No quiere decir que si nosotros usamos var, nosotros vamos a poder cambiarle el valor a la variable como se nos dé la gana, cuando se nos dé la gana. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo puedo usar var en vez de utilizar la palabra string. Y que si yo hago esto de este modo, entonces va a ser Java quien determine en base al valor que le estoy pasando, ¿sí?, qué tipo de dato es el que tiene que alojar esa variable. Con var yo estoy obligado a colocarle un valor a la variable. Porque si yo quito esto y dejo esto así, var num, Java no puede trabajar porque como no le pongo un valor y var me está indicando o le está indicando a Java que debe asignar un espacio en memoria en base a un tipo, como no le estoy poniendo el valor, Java no sabe qué tipo y por tanto no sabe qué espacio de memoria tiene que dejar. Por eso tenemos un error. O sea, cuando yo utilizo var, estoy obligado a pasar un valor, ¿sí?, para que Java específicamente pueda tener la información que requiere para dejar ese espacio en la memoria. Voy a deshacer esto con control Z. Otro dato importante a tener en cuenta es que var no puede utilizarse como un posible parámetro para un método. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, var num. O sea, no puedo colocar automáticamente, me da el error. No le puedo decir básicamente a Java que acaba de recibir un dato y que cuando reciba ese dato se asigne automáticamente el espacio en memoria en base al dato que se reciba. No puedo hacer esto. Recuerden que cuando ustedes usan var, ¿sí?, están obligados a definir el tipo de dato. No pueden generar una línea en Java con var sin definir el dato. Entonces, no es posible usarlo como un parámetro, ¿sí?, dentro de un método. Ustedes están obligados a casi que quieren recibir un número, colocar int num. Otro dato importante es que var no puede ser utilizado como un atributo de clase. O sea, en estos casos,
donde estas variables dependen de la clase, cuelgan de la clase, ¿sí? Son atributos de clase, recuérdenlo. Yo no puedo aquí asignar var, no puedo trabajar con var aquí. Esto no es una variable local, y como no es una variable local, no puedo usar var. Está prohibido por Java, no se puede. Así que les va a dar error. Solamente van a poder utilizar var en variables locales. Si yo aquí, en vez de hacer un system.out.print, lo que hago es declarar, por ejemplo, una variable int resultado es igual a atributo esto, copio esto, ¿sí? Me lo copio, control X para cortarlo, control V para pegarlo aquí, pongo punto y coma. O sea, ahora resultado es una variable, pero es una variable ¿de qué tipo? Una variable local, está dentro del método, ¿sí? O sea, este es un método y dentro del cuerpo del método está la variable resultado. Dentro del método, yo puedo aquí usar, por ejemplo, resultado. Yo no tengo ningún problema. Y este system.out.print sabe que resultado, digamos, lo puede ver, lo puede utilizar y lo puede mostrar. No tengo ningún problema. Pero si yo me genero aquí, por ejemplo, vamos a suponer que yo me genero aquí abajo otro método, ¿sí? Este es otro, vamos a poner minúscula, otro método. Voy a sacar sumar y le voy a decir que, por ejemplo, me muestre el valor de resultado. Resultado me da un error. No sabe este método, no tiene ni idea de que este int resultado se creó en algún momento. Digamos, este resultado no puede ver el valor de esta variable, porque este método se ejecuta y cuando termina de ejecutarse, esta variable resultado se destruye. Este método nunca se entera de que esto existió. ¿Sí? Entonces, esto es local. ¿Ok? Este int resultado es una variable local. Si ustedes miran los códigos, prestan atención en el código, van a ver que, por ejemplo, ustedes tienen un bucle for, ¿sí? Que utiliza for i igual 0, i menos tal cosa, i más. Y abajo tienen otro bucle for y dice de vuelta for i igual 0, i más, y abajo tienen un bucle while, por ejemplo, puede decir i menor a tal. Y nosotros en programación no podemos duplicar variables. O sea, no puede haber dos variables al mismo tiempo con el mismo nombre. O sea, yo no puedo acá, por ejemplo, decir int, atributo b y el valor 40. No lo puedo hacer, me da un error, porque yo no puedo duplicar variables. Pero en este caso yo estaría duplicando una variable. ¿Por qué la estoy duplicando? Porque en el mismo contexto, en el mismo lugar, las dos variables están viendo el mismo nombre, el mismo tipo y inclusive, no el mismo valor, el valor puede ser diferente, pero son dos variables que se llaman exactamente igual y que definen el mismo tipo de datos en el mismo lugar. Son visibles ambas. Esto no es posible. Pero sí es posible que yo tenga un método int resultado, ¿sí? Y yo aquí en otro método tenga otro método que se llame también int resultado y que haga referencia también a atributo A y atributo B sin ningún problema. Y esto no me da un error a pesar de que también es un int resultado y este también es un int resultado. ¿Y por qué no tengo ningún error? ¿Por qué es posible que yo acá sí pueda duplicar dos variables con el mismo nombre del mismo tipo? Porque esto se usa y se destruye. Entonces no choca contra esta. ¿Sí? Cuando esta esté en funcionamiento, esta no existe. Cuando esta termine de funcionar y se ponga en funcionamiento esta no existe. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener 100 métodos que usen la variable int resultado, sin ningún problema. Del mismo modo, puedo tener 10 bucles for en la misma clase que usen la variable i para resolver algo, el tema del bucle, sin ningún problema. No hay problema, porque el for tiene un contexto que es que se va a usar mientras que el for viva, mientras que el for se esté ejecutando. Pero cuando salgamos del for, esa variable i se va a destruir. Se me estaba olvidando mostrarles una cosa. Nosotros podemos, en Java, en una única línea, declarar estos atributos de clase. Podemos poner, por ejemplo, int
A, B, C. Lo que hice ahí es declarar tres variables, o sea, tres atributos de clase, pero usé una única línea. Esto a veces es normal verlo para, digamos, achicar un poco el código y no tener que escribir tres veces la palabra int. Está en ustedes si lo quieren hacer así o no. Cuando son pocas variables, quizás no marea y es, digamos, fácil de poder seguirlo. Cuando son muchas, a mí personalmente me gusta más hacerlo en líneas separadas. Porque acá hay que balancear dos cosas, o tres cosas. Por un lado, tratar de escribir la menos cantidad de código. Eso está bien. Por otro lado, el código tiene que tratar de ser lo más legible posible. O sea, tiene que ser fácil que cuando nosotros lo vemos, lo miremos, no nos mareemos y podamos entender qué es lo que el código dice. Y básicamente tenemos que pensar en un segundo, en una segunda persona, en un segundo programador o digamos otra persona que no seamos nosotros que también eventualmente va a leer el código. Y tenemos que hacerle la vida más fácil y tratar de que el código sea legible. Entonces, si está, digamos, tenemos que balancear si conviene escribir tres veces la palabra int y que el código se vea mejor, o si conviene no escribir tres veces la palabra int y que se vea en una sola línea. Como dije, si son pocas las variables, no habría mayor inconveniente. Otra cosa que podemos hacer también es que nosotros le definamos valores. Yo puedo poner A igual 1, y ya le estoy dando el valor, B igual 2 y C igual 3. Y esto lo hice en la misma línea, o sea, lo declaré, lo inicialicé y todo lo hice en una única línea. Esto es factible. Ahora, si yo aquí abajo, en un método, pongo, por ejemplo, lo mismo, int a, b, c, punto y coma, y acá pongo un system.out.print y le digo que me muestre a, van a ver que me da un error. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué consideran que me da este error? ¿A qué se debe este error? Y el problema es el siguiente. El problema es que, por un lado, acá yo declaré A, B y C, igual que acá declaré A, B y C. O sea, se llaman exactamente igual. Nosotros sabemos que los métodos dentro de una clase tienen acceso a los atributos de la clase. Así que este método tiene acceso al atributo de la clase. Por consiguiente, en teoría, si yo acá puse A, debería reconocer de que A tiene el valor de 1. Me debería imprimir 1, pues es lo que todos pensamos. Pero acá yo declaré también A, B y C y no le puse ningún valor. Inclusive si yo acá le pusiera que A tiene el valor de 10, ¿sí? Ustedes verían que el error se sale, pero lo que yo les preguntaría en este momento, y quiero que pongan pausa y lo piensen, es ¿qué va a imprimir A? ¿A va a imprimir 10 o va a imprimir 1? ¿Qué va a mostrar por consola? Entonces, es acá cuando nosotros tenemos que valernos o utilizar el this. Si yo acá le pongo que esto es this.a, entonces lo que me va a mostrar no es este valor de a, me va a mostrar 1. El this hace referencia al objeto en sí mismo. Y el objeto en sí mismo tiene el atributo a con el valor de 1. Veamos esto. Así no se quedan ustedes con dudas. Vamos a venir acá a TestScope y vamos a poner que variables punto. Y cuando pongamos punto vamos a poder acceder al método llamado otro método. ¿Sí? Una vez que aquí estamos ejecutando el método, otro método, o sea, estamos llamando a este método se va a poner en funcionamiento. Lo que va a hacer entonces es que va a leer esta línea primero. Va a generar una variable A, una B y una C, aunque la B y la C no se estén utilizando en ningún momento, ni se estén inicializando. Y va a venir acá y va a imprimir this A.
Cuando imprima this A, lo que va a imprimir es 1. ¿Sí? Porque estoy haciendo referencia al propio objeto, al valor del atributo. Con el this estoy diferenciando que lo que quiero es que me muestre este valor. Si yo no pusiera el this, entonces lo que me va a mostrar es este valor, es el valor local. ¿Sí? Voy a comentar esto para que no nos moleste, y esto también, así no nos molesta y solamente vemos ese valor. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, test_scope, RAM. Como ven, el valor que tenemos, el resultado que tenemos es 1. Por otro lado, si yo lo que hago es sacarle el this, si yo le saco el this, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar esto, botón derecho, Run, lo que ahora me está mostrando entonces es 10. Si yo ahora pongo aquí, vamos a suponer que ponemos aquí arriba, pongo que this A es igual a 13. Y yo acá imprimo this A. ¿Qué valor va a tener A en este momento? O sea, ¿qué valor va a imprimir? ¿Va a imprimir 1? ¿O esta línea modificó el valor de este atributo y ahora ya no es más 1, sino que ahora es 13? Yo les pregunto eso. Inclusive, ¿qué pasa si yo luego les digo aquí que me muestre, en vez de mostrarme esto que me estaba mostrando, le digo que me muestre el valor de this A? Si acá le digo, mostrame this A, ¿sí? Recuerden esto. Recuerden acá cómo se está ejecutando el problema. Primero se genera el objeto. Viene acá y dice variables.sumar. Va aquí. Viene a variables.sumar y dice system.out.print this A. This A en este momento, ¿qué valor tiene? 1. Entonces se va a mostrar 1. ¿Sí? Bien, vuelve aquí. Dice variables, otro método. Vuelve aquí. Viene este método. Ejecuta esto. Genera una variable local A con el valor de 10, una B sin valor y una C sin valor. No tienen valor. O tienen el valor 0 en este momento, que es el valor por defecto cuando no se les agrega ningún valor a una variable de tipo entero. Luego viene esta línea y dice this A ahora es igual a 13. O sea, esta línea se traduciría en el valor del atributo del objeto actual, ¿sí? A es igual a 13. Quiere decir que viene acá, machaca el valor 1 y esto ahora, por el momento, el objeto guarda el valor 13 en este lugar. No sobrescribe esta variable. Esta variable es local. Yo estoy haciendo referencia a this A, no a A. Si yo pusiera A es igual a 13, entonces sí, estaría machacando esta. Pero estoy diciendo this A es igual a 13. Así que lo que hace es que en memoria el objeto en la posición esta, en esta propiedad, ahora tiene el valor de 13. Cuando imprima system.out.print this A, lo que va a mostrar es 13. Pero si yo invierto, ¿sí? Si yo lo que hago ahora es que el método variable sumar, en vez de estar aquí, está aquí abajo. Sigamos la lógica de esto. Entonces, lo primero que se ejecuta es variables, otro método. Entonces, vamos aquí, venimos aquí, se genera todo esto en memoria, ¿sí? Esto se genera en memoria y dice this A es igual a 13. Quiere decir que aquí esta A ahora vale 13. Imprime 13, está perfecto. Luego viene acá y dice variable sumar. Viene acá y se fija. Variable sumar y dice imprimir this A. ¿Qué va a imprimir? Va a imprimir 13. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Como podemos apreciar, la salida es 13, 13. Bien, para terminar esta lección y poder, digamos, instruirlos un poquito más sobre este tema, para quien lo quiera, esto no es necesario, digamos, que todo el mundo lo sepa, ahí estará el que lo quiere saber y el que no. Les voy a aclarar una cosita.
nosotros dijimos que cuando nosotros trabajamos con Java, normalmente estamos trabajando con clases, con objetos. Cuando nosotros creamos una clase, estamos creando un molde para terminar creando un objeto. Y cuando creamos un objeto basado en una clase, ese objeto se aloja en un lugar de la memoria. Ese lugar de la memoria es un lugar especial de la memoria que se llama memoria heap, H-E-A-P. Pero hay otro lugar de la memoria que usa Java, que es la memoria stack. La memoria stack es un lugar donde Java lleva una referencia, ¿sí? Digamos, a los objetos. Por ejemplo, cuando yo creo un objeto del tipo scope, cuando yo hago aquí esto, scope, variables, new scope, lo que hace en la memoria stack es que coloca que con la palabra variables, ¿sí? Apunta en esa memoria stack, digamos, una dirección de memoria. Esa dirección de memoria apunta a la memoria heap. ¿Ok? O sea, lo que guarda en la memoria stack es la dirección donde se encuentra el objeto. Pero el objeto en sí mismo, con todas sus propiedades y métodos, va a parar a la memoria heap. ¿Ok? Entonces, en la memoria stack, lo único que hay es la dirección de donde ese objeto se encuentra, ¿sí? Para que lo pueda encontrar. Cuando nosotros creamos una variable local, cuando nosotros estamos dentro de un método, ¿sí? Como el método main, y creamos una variable local de este tipo, ¿sí? Una variable que pertenece a un método, esta variable local se crea en la memoria stack, no en la memoria heap. Se utiliza y se destruye. En cambio, cuando nosotros tenemos un atributo de clase, como estos que están acá, estos atributos pertenecen al objeto, permanecen con el objeto, ¿sí? Y van a estar con el objeto y no se van a destruir hasta que el programa no termine de ejecutarse o hasta que el objeto pierda su referencia. ¿Qué quiere decir esto de que el objeto pierda su referencia? Si en algún momento nuestro programa sobrescribe el valor del stack donde se apuntaba la dirección de este objeto, entonces el programa o Java o como le quieran decir, va a entender de que no tiene sentido, que no hay ninguna necesidad de que ese objeto siga en la memoria heap. ¿Por qué? Porque no hay forma de referenciarlo. Esto es, supónganse, a ver, trato de aclarárselos. Supónganse que hay en un lugar de un barrio, hay una persona que sabe que hay una casa que está en tal dirección. Y esa persona está ahí porque cuando yo necesite llegar a esa casa, me va a poder decir cómo tengo que hacer para llegar a esa casa. Entonces, tiene sentido que esté la casa y tiene sentido que esté la persona. ¿Ok? Eso sería, la persona sería la memoria stack que me indica cómo llegar a la casa. Y la casa sería el objeto. Ahora, si en algún momento esa persona dejara de existir, o esa persona no supiera más cómo llegar a la casa, ¿sí? Supónganse que esa persona pierde la información de cómo se llega a esa casa. No hay manera de saber cómo llegar a esa casa, ¿ok? Tiene el valor null, ¿sí? En vez de apuntar a donde estaba la casa, ahora apunta a null, a nada. Si apunta a nada, Java entiende de que esa casa no va a poder ser accedida nunca más. O sea, nunca más nadie va a poder llegar a esa casa, porque no hay nadie que sepa cómo llegar, no hay nadie que entienda cuál es el camino o cómo referenciar, cómo ir a esa casa. Entonces, para liberar memoria, algo que se llama el garbage collector de Java, lo que hace entonces cuando puede ejecutar ese proceso, entonces recupera esa porción de memoria. Porque entiende que no tiene sentido de que ese objeto siga ocupando memoria si nadie lo va a utilizar. ¿Se entendió esto? Si no, solamente ese objeto va a ser destruido cuando el programa termine. O sea, mientras que esté referenciado, mientras que haya una persona que sepa, o sea, en la memoria stack, cómo acceder a ese objeto, entonces ese objeto va a permanecer en la memoria.
¿sí? Va a estar ahí a nuestra disposición. Eso quiere decir que ese objeto va a estar ahí con sus atributos y sus métodos. Que esté con sus atributos quiere decir que va a mantener, que va a tener disponibles los valores que tienen las variables. Sus atributos son variables de clase que tienen valores. Estos valores van a estar disponibles, van a permanecer con ese objeto. ¿Se entendió? Bien, espero que lo hayan entendido y los veo la próxima clase. Chau, chau.